Comenzamos quienes quieren a través de Diamante FM 98.7 de TNU. Gustavo Vanescayán, que le habla de salud, le agradece que una vez más esté junto a nosotros compartiendo este programa. El día de hoy recibimos al presidente del Banco Central del Uruguay, economista Mario Vergara. Gracias por estar en quienes quieren. Un gusto. Hace pocas semanas, cuando usted estuvo por el Senado, compareciendo en Comisión General junto con el Ministro de Economía, luego de esa comparecencia dijo que le llevó a Uruguay más de medio siglo recuperar el sendero de estabilidad. ¿Cómo traduce eso en algo práctico, en algo más entendible para el común de la gente? Bien, bueno, estuvimos desde la década del 60 hasta principios de los 2000 prácticamente, con tasas de inflación de 2 y 3 dígitos. Los uruguayos nos habíamos acostumbrado a vivir con una inflación de 40, 60, 80, 100%, o sea, un cambio sistemático en los precios en la economía. Eso tiene múltiples alteraciones para la formación de precios. O sea, a esos niveles la inflación sí afecta las decisiones económicas, de ahorro, de consumo, de inversión. La gente tenía que estar pendiente de cómo evolucionaba justamente eso, porque tenía que tomar decisiones porque sabía que dentro de 6 meses la moneda valía bastante menos. Recuerde que se tenían que hacer ajustes salariales de manera trimestral o cuatrimestral. Eso era porque justamente la inflación erosionaba el salario de manera rapidísima. O sea, yo creo que el tema de las tasas de interés del 100%, del 80%, era motivación para la especulación financiera. O sea, yo creo que los uruguayos tienen claro que ese medio siglo que se vivió con niveles de inflación tan altos no contribuyeron a las mejores tomas de decisiones en el terreno económico, financiero del Estado, de las empresas, de las familias, de los bancos. Y creo que en general también la gente ahora valora. Hemos aprendido a partir de esa inestabilidad y de las crisis que también estuvieron aparejadas a eso, hemos aprendido que la estabilidad tiene un valor, que tomar decisiones y comportarnos en el terreno económico y financiero en una plataforma estable no es lo mismo que estar en una montaña rusa. Por lo tanto, yo creo que eso nos hace la tarea un poco más fácil a nosotros, que es que la gente ya entiende que la inflación hay que cuidarla. Quizás acá no haya en el Uruguay una demanda fuerte desde el punto de vista social por inflaciones mucho más bajas, como de repente hay en otros países, pero sí hay temor de acercarnos a niveles que puedan implicar una espiral inflacionaria, que la inflación se vaya de las manos. O sea, creo que hemos aprendido los uruguayos todos a que la estabilidad tiene un valor, un nivel de inflación baja tiene un valor, que no hay nada peor para los salarios que la inflación, que no hay nada peor para la competitividad de las empresas que la inflación, que no hay nada peor para los procesos de inversión que la inflación. Por lo tanto, nos costó medio siglo volver a tasas de inflación de un dígito y eso hay que cuidarlo. La inflación, que es la pérdida de poder adquisitivo de la moneda, el gobierno hace bastante tiempo la estableció en un rango meta entre el 3 y el 7%. Como objetivo, sí. Como objetivo. Ese objetivo hace por lo menos 2 o 3 años que no se está logrando. Exacto, tampoco es una cuestión. A ver, uno lo que hace con el rango objetivo es señalizar que trabaja para llevar la inflación a ese rango. Después hay factores de oferta, de demanda, de expectativas que pueden hacer que la inflación no necesariamente se ubique en el rango. De hecho, la inflación es el producto, no es una variable que se defina en una casa seguir hablando del 7%? Sí, claro que sí. No es una variable que se defina en la casa del Banco Central ahí en Uruguay, Florida, sino que es el fruto de miles y miles de decisiones de formación de precios en la economía totalmente descentralizadas que tienen que ver con factores de demanda, de cómo se nos demanda desde afuera y de cómo es la demanda doméstica. O sea, obviamente una presión de demanda implica presiones inflacionarias. O del lado de la oferta, cuando ya estamos prácticamente utilizando plenamente nuestras capacidades productivas, con el desempleo en el mínimo, etcétera, también eso implica una presión inflacionaria. Y cuestiones de expectativas, de cómo todos aquellos que forman parte de esa formación de precios esperan que la inflación sea en el futuro. Todos esos factores inciden, obviamente, para una variable de síntesis que le llamamos. Pero entonces el 7% es una aspiración nada más, no es nada más, no es una aspiración. Es si un no rango, bueno, se va a llegar. O sea, acá la clave está, primero, la inflación está absolutamente bajo control, en el sentido de que nadie prevé ni tiene una expectativa de que haya ningún tipo de espiral inflacionaria, que está a un punto más alto de lo que deseamos, sí. Nosotros, el gobierno,
la sociedad, pero no está en niveles que afecten, como decíamos recién, las decisiones económicas. Pero este año no llega al 7. Estamos trabajando para eso, ojalá que sí. Bien. Estuvimos cerca hace poco, estábamos en 7,4. Pero ahora subió este mes. Ahora subió un poco. Sí, hay factores mes a mes y que además tienen que ver con lo que pasó. Pero ya estamos medio año y nunca tocó el 7. Sonó feo eso, Vanescayan, pero permítame decirle lo siguiente. El rango objetivo tiene un rol que no es solo un tema de aspiración. Es un rol que hace a la credibilidad. Si los agentes que forman precios confían en que el Banco Central tiene esa ancla y trabaja, el Banco Central y todas las políticas macroeconómicas, ¿verdad? Tiene esa ancla de objetivo de inflación y trabaja para que la inflación converja hacia ahí, van a tomar decisiones en ese entorno. Nosotros creemos que el rango objetivo es un ancla que los agentes toman en consideración. A ver si no entiendo. Si usted le pone en lugar del 7 el 8%, quiere decir que la inflación podría estar en el 9 o el 10 porque pasaría lo mismo. Yo creo que sería una mala señal de plantear que el gobierno va a trabajar con un rango de inflación mayor. Porque eso hace crecer más. Y porque incide en lo que llamamos las expectativas de los agentes. O sea, es un número testimonial, no es un número a cumplir. No, es un número a cumplir, es un número a cumplir. Pero lo que pasa es que cumplir no es una cuestión que diga, bueno, tomo estas 2, 3 decisiones y automáticamente el número confluye, porque hay múltiples factores. Y lo importante para que sea creíble eso es tener una explicación de por qué, por ejemplo, tenemos la inflación un punto arriba. Fíjese que estamos hablando de un punto arriba, ¿no? El año pasado se arrimó al 10. Volvamos a los 50 años previos en donde un punto de inflación era irrisorio. El año pasado se arrimó al 10 y hablaban de los 2 dígitos de inflación también. Y bueno, y toda la sociedad se arremangó para que la inflación eso era un 50% más rango meta el año pasado. Bueno, anda bien con los números. Vamos a plantearlo en estos términos. Si la inflación está un poco por encima del rango objetivo y uno tiene una razonable explicación macroeconómica de lo que está pasando, no tiene por qué, no pierde la credibilidad el rango objetivo. Si no tiene una explicación, sí. Por ejemplo, la inflación está un poco más alta del rango objetivo, pero tenemos fuertes presiones inflacionarias asociadas al contexto global, con un dólar que se fortalece todos los días, cosa que era esperable, era parte del diagnóstico de todos los analistas. Una demanda doméstica firme, después de 10 años de crecimiento de la economía, de 10 años de crecimiento de los ingresos de los hogares. Restricciones del lado de la oferta, como decíamos hoy, desempleo entre 6 y 7% hace 4 o 5 años, ¿verdad? Estamos llegando a la plena utilización de las capacidades productivas. O sea, esa constelación de mucha demanda fuerte de afuera y de adentro, y restricciones de oferta, implican presiones inflacionarias en cualquier texto, en cualquier manual. O sea, que hay una explicación macroeconómica por la cual hay una inflación un poco más alta. Si tuviéramos la inflación más alta que el rango y estuviéramos en recesión, o con el dólar cayendo y los precios internacionales cayendo, y con mucha capacidad instalada al lado de la oferta, ahí tendríamos un problema de consistencia, porque no habría una explicación macroeconómica que justamente justifique la inflación un poquito por encima. Pase raya, difícilmente. Tranquilos con la inflación, estamos manteniendo esa tranquilidad. Perfecto, sin difícilmente duda. Cumpla con el 7 este año. Se verá. Se verá, es difícil. Somos hombres de fe. Está bien, pero es difícil. Estamos trabajando para eso. Está bien, pero quizás para más adelante, no tanto este año, el 7%. No sé, nunca le ponemos ni números ni fechas a las cosas. No, eso sí, pero digo, con toda la explicación que dio... Y la presión inflacionaria del exterior va a seguir, el dólar va a seguir fortaleciéndose, la economía uruguaya sigue creciendo a tasas que incluso se despegan de la región y del mundo. Entonces, y las restricciones, el desempleo en los niveles bajos sigue estando, o sea... Es una aspiración de 2016 en adelante. No es el mejor escenario, digamos, todo ese escenario hace más difícil el combate contra la inflación. Y que se cumpla con el 7 en 2015. Veremos, no perdamos la fe. Estamos peleando en clausura para ver si... No es un tema de fe, es un tema de números. No, y de trabajo y de confianza. Por eso le preguntaba. Y en eso nos tenemos justamente Se tiene fe, confianza. pero quizás para más adelante. Eso lo dice usted. Bueno, yo se lo pregunto. ¿Qué le preocupa más? ¿La situación de un Brasil que ha devaluado fuertemente su moneda? Esto es, el real ha perdido valor con respecto al dólar.
¿Le preocupa más la situación de Argentina, que dice oficialmente que creció un 0,5% el año pasado y los números no oficiales hablan de que no solamente no creció, sino que decreció, la economía dejó de crecer un 1,5%? La última vez que nos pasó algo, no como ahora, ¿no?, pero similar con Brasil, después terminó la famosa crisis del 2002 aquí en nuestro país. ¿Qué le preocupa más de los vecinos? Bueno, la región se ha enfriado desde el punto de vista del crecimiento, sin duda. Enfriados, que dejó de crecer. Dejó de crecer, dejó de ser un factor que nos impulsara el crecimiento nuestro. El viento a favor. Sí, Argentina creció hasta el año pasado anduvo ahí, no sabemos bien si creció poquito o nada, pero más allá de eso, Argentina había disminuido, digamos, como demandante de nuestras exportaciones, ya sea porque Uruguay tuvo una política de diversificación de mercados, ya sea también por las medidas administrativas de restricciones de las importaciones en Argentina. También nos afectaban, obviamente, las decisiones de Argentina con respecto al cepo cambiario, al acceso a los dólares por parte de los argentinos que venían a hacer turismo, también decisiones administrativas asociadas al manejo de los puertos. O sea, Argentina, más allá de que crecía o no, no nos estaba siendo un motor de empuje para el crecimiento del Uruguay en estos, por lo menos, últimos 3 o 4 años. Y Brasil lo mismo. Brasil es un importante demandante de bienes de Uruguay, es uno de los principales socios, sin duda, en el terreno de las exportaciones de bienes, pero hace al menos 4 años también que está teniendo niveles de crecimiento magros. O sea, ya Brasil no es la B de los BRICS, que crecía al 5 o 6%, hace al menos 4 años que anda en entornos del 2% y para abajo. Por lo tanto, tampoco es que sea un panorama tan novedoso que la región no esté impulsando mucho nuestro crecimiento. Pero lo que sí se está mostrando es que habíamos disminuido conscientemente nuestra exposición a lo que pasaba en la región. En 2001, 50% de las exportaciones de bienes iban a Argentina y Brasil. 85% de los ingresos de turismo venían de Argentina. 40 y pico % de los depósitos en el sistema bancario era de Argentina. O sea, nuestra exposición a la región era enorme. Hoy eso no sucede, todos esos indicadores están totalmente mitigados y lo que está mostrando estos últimos 3-4 años es que el Uruguay ha seguido creciendo a buenas tasas de crecimiento de la economía, a pesar de que la región no, y que, bueno, Brasil es un importante comprador de bienes, pero una parte de lo que nosotros le vendemos son commodities, bienes que se comercializan en los mercados globales. Uruguay hoy exporta a 170 países, por lo tanto, una buena parte de las cosas que le vendemos a Brasil, si es que tuviéramos un problema serio de demanda de Brasil, podría ser reorientable sin mayores dificultades. O sea, estamos blindados si se cae en Brasil. La palabra blindado siempre es muy fuerte. Creo que tenemos una exposición a lo que podríamos llamar un riesgo regional extremadamente menor. Hay elecciones en 2 meses en Argentina. Supóngase que gane quien gane, tiene que hacer o un default bastante importante de su deuda o una devaluación fuertísima de la moneda, porque hoy, con todos los tipos de cambios que hay en Argentina, la situación se vería así. ¿Uruguay estaría totalmente indemne si eso pasa? Reitero, las palabras blindado, indemne son muy absolutas, ¿verdad? Yo creo que nosotros hemos construido con políticas una plataforma muy razonable para navegar eventos en la región. O sea, nos afectaría, pero menos, dice usted. Igual no preveo tanta catástrofe en Argentina, ni mucho menos. Lo dicen, ¿no?, los argentinos. No. Yo creo que está todo el mundo sí esperando el proceso electoral, ver qué emerge del proceso electoral, y quizás en algún momento haya movimientos en temas del tipo de cambio, porque obviamente las dualidades cambiarias difícilmente duren para siempre. Pero ¿y eso no afecta a Uruguay, que de repente el peso hecho, argentino crezca? Pero es que de hecho ya está. O sea, de hecho el Uruguay, todos los que hacen transacciones con Argentina, se basan en el tipo de cambio no oficial. En el paralelo, no en el oficial. En el blue, ¿no? O sea, las casas de cambio en Uruguay, apenas empezó la dualidad cambiaria, se ataron inmediatamente a la cotización. O sea que si Argentina devalúa fuertemente su moneda, no es dramático para Uruguay. Si hace que el tipo de cambio oficial se acerque más al blue, yo creo que ahí no hay mayor impacto, porque ya de hecho las transacciones con Argentina se hacen con referencia al blue. Un comentario adicional que nosotros siempre reivindicamos con respecto a esto, porque usted recién hacía también referencia a que en el 99 Brasil, ¿no?
Nosotros teníamos, tanto en el 82 como en el 2002, regímenes de tipo de cambio administrado. Tuvimos tipo de cambio fijo, tuvimos tablita, tuvimos banda cambiaria. Esos son corsé que hace que uno se aferre a una variable que no puede manejar mientras todo el contexto se mueve. Para explicarlo de otra manera, el Estado controlaba de alguna manera el tipo de cambio. Exacto. Hoy tenemos un panorama de flotación y flexibilidad cambiaria. Pero ustedes cuando intervienen igual. Sí, pero lo hacemos explícitamente. Ahora hace bastante que no lo hacemos, ¿no? Pero le piden a la República que haga algo. No. Ese tiempo también desapareció, en el que se le daban órdenes administrativas a un ente autónomo. La flexibilidad cambiaria hace que uno, cuando hay movimientos en el mundo o en la región que afectan, bueno, uno se vaya acomodando día a día y evite esa olla a presión que un día explota. Eso es lo que está pasando. A ver, si uno mira el dólar en Uruguay, ¿no? Estaba en 26, después llegó a bajar a 19, en la crisis del 2008 subió al 24, después empezó a bajar de vuelta, llegó a 18 y pico, ahora está en 26, 27. O sea, el dólar se ha movido, no poco, porque pasar de 19 pesos a casi 27 pesos es un movimiento muy fuerte en un lapso de menos de 2 años. Estuvo en 30 también, en la crisis. En la crisis. Sí, creo que nadie quiere volver a esa época. El punto es, acá ha habido movimientos fuertes de tipo de cambio, que en otros momentos hubiera sido una explosión y hubiera tenido impactos en el sector real y en las familias, o sea, en los balances del Estado, de las familias, de los bancos, de las empresas, que ya se han ido procesando por la flexibilidad cambiaria. Si Argentina llegara a devaluar fuertemente su moneda, ¿en algo subiría el dólar aquí, en Uruguay? No entiendo la... A ver, nosotros estamos muchísimo menos expuestos a Argentina. Entonces, las vías de comunicación en los mercados cambiarios son mucho más débiles también. Por lo menos al principio influye. Argentina ya devaluó un montón, de hecho. Porque a lo que es el Uruguay, el tipo de cambio con respecto a Argentina que se toma, implicó un salto desde lo que era el tipo de cambio oficial ya hace algunos años a lo que es el dólar blue en Argentina ahora. Y las transacciones con Argentina se hacen en referencia al blue. Y cuando uno va a Argentina o vienen los argentinos y van a las casas de cambio, la referencia del tipo de cambio es el blue. O sea, ya se procesó en buena medida una devaluación importante que Argentina ya tuvo. ¿Le invito a la pausa? ¿Cómo no? Continuamos a partir de la misma ¿Quién es quién? Con el presidente del Banco Central de Uruguay, economista Mario Vergara.